a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y se adiciona la Ley del Servicio Civil también de nuestro Estado, para garantizar salarios dignos, así como reducir y erradicar la brecha salarial de género en el servicio público del Estado y de los ayuntamientos, que presenta el diputado Martín Álvarez Casio, y le solicito pase a tribuna para su lectura. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Una disculpa, compañeros, que ando un poquito lastimado de la garganta. El que suscribe, diputado Martín Álvarez Casio, en mi carácter de diputado local, integrante del grupo parlamentario de Morena y con las facultades legales respectivas, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Se adiciona la Ley del Servicio Civil también de nuestro Estado para garantizar salarios dignos, así como reducir y erradicar la brecha salarial de género en el servicio público del Estado y de los ayuntamientos. Recientemente fue reformada la Constitución de nuestro país para garantizar que los salarios en México tengan incrementos anuales no menores al porcentaje de la inflación económica nacional, garantizar la igualdad en materia salarial y disminuir y erradicar la brecha de ingresos económicos en razón de género. Los resultados que se han dado en México en los últimos 6 años en política salarial son extraordinarios, aunque todavía insuficientes frente al rezago que tuvo la clase trabajadora durante años. Veamos algunos datos de la historia. El salario mínimo en México en 1980 fue el tercero más alto en Latinoamérica, pero luego en 2010 fue el antepenúltimo de la región. A nivel mundial pasó del lugar 26 al lugar 80 el tal periodo. Durante el sexenio pasado, el alza del salario en México fue del 16.2% en 2019, del 20% en 2020, en 2021 del 15%, en 2022 del 22%, y en 2023 y 2024 del 20%. Mejor suerte ha corrido el salario en la zona libre de la frontera norte. El plan salarial del gobierno encabezado por el expresidente López Obrador ha sido el correcto y el pueblo lo reconoce así, dando el respaldo al proyecto nacional encabezado ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien el salario seguirá creciendo de manera sustancial, gradual, responsable y consensuada. Dichos incrementos ya reflejaron una transformación en México, pues con datos del Coneval, entre el 2018 y 2022, más de 5 millones de personas salieron de la pobreza. El 80% de ellas fue gracias a la política salarial, cuyos aumentos también han reducido la brecha salarial de género entre el 20 y el 55% en el ámbito municipal. En Zacatecas hemos vivido lustros, quizá décadas de una depresión económica y una desaceleración en inversiones y en productividad, cuya respuesta debe ser, sin duda, la generación de condiciones que traigan mayor competitividad, apertura de negocios, mayor interés para el turismo, seguridad ciudadana, entre otras. Son varios frentes, pues, los que deben atenderse para impulsar el desarrollo. Uno de ellos es el rubro de salarios de los servidores públicos en el marco de la austeridad republicana y limitando los emolumentos suntuosos, pero tomando como base la dimensión de los salarios mínimos definida por la propia Constitución, prescribiendo que deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. En diversas entidades públicas del Estado y de los ayuntamientos, los sueldos se han rezagado en los últimos años y no han sido concordantes con el aumento del salario mínimo general. En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
por el que se modifica la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y se adiciona la Ley del Servicio Civil también de nuestro Estado para garantizar salarios dignos, así como reducir y erradicar la brecha salarial de género en el servicio público del Estado y de los ayuntamientos. Artículo primero. Se modifica el actual párrafo tercero y se añade un nuevo párrafo cuarto, recordándose el actual y siguientes párrafos en su orden al artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 28. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, en los términos de la ley de la materia. En consonancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el incremento anual nunca estará por debajo de la inflación del periodo que se revisa, lo que aplicará también para el salario de los servidores públicos del Estado y de los ayuntamientos. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta género ni nacionalidad. Con este propósito, la ley definirá esquemas para reducir y erradicar la brecha salarial de género. Los policías estatales y municipales, así como maestros, médicos y enfermeros a cargo del presupuesto del Estado, percibirán un salario mensual que no será menor al ingreso promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Artículo segundo. Se modifica el primer párrafo del artículo 58 y se adiciona un segundo párrafo a este mismo numeral de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 58. El salario de las y los trabajadores será uniforme para cada una de las categorías y puesto desempeñado y se fijará en los presupuestos de egresos respectivos de acuerdo a la capacidad económica de cada entidad pública, sin que puedan ser disminuidos durante la vigencia de estos. El incremento anual será siempre superior a los dígitos autorizados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para el Salario Mínimo General y Profesional, de acuerdo con las categorías similares contenidas en los tabuladores. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta género ni nacionalidad. El Estado y los gobiernos municipales promoverán campañas para disminuir y erradicar la brecha salarial en razón de género e implementarán acciones concretas en el ámbito de su competencia con el mismo fin. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al presente decreto. Atentamente, Zacatecas, noviembre del 2024, el que suscribe, diputado Martín Álvarez. Es cuanto, diputado. Gracias, Presidenta. diputado Martín. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo. Siguiendo con